Creo que esta es la cuarta sesión sobre las obligaciones condicionales. Hablaremos de el fenómeno del efecto de la condición resolutoria cumplida que plantea el artículo 1545 del Código Civil. Hablaremos de la condición resolutoria que plantea el 1546 y los efectos de la condición resolutoria. Y terminaremos con la transmisión de las obligaciones condicionales. De manera que son pocos los artículos que vamos a estudiar, pero son artículos que tienen muchísima trascendencia desde el punto de vista de la aplicación, tanto del derecho civil como del derecho mercantil. La primera de las disposiciones, la del 1744 y luego del 45, dice así: 1544. Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiera recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere. 1545. Verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario. De manera que hablaremos de los efectos del cumplimiento de la condición resolutoria previsto en el 1544 y en el 1545. Recordemos cuál es el ámbito de la condición resolutoria, distinto del ámbito de la condición suspensiva. En virtud de la condición resolutoria se extingue el derecho que tiene una persona. Y al extinguirse ese derecho que tiene la persona, pues el fenómeno gravita exclusivamente sobre él. De manera que la condición resolutoria extingue el derecho. ¿De quién? Del acreedor. Porque la persona que tiene derecho es el acreedor, no es el deudor. De manera que hablamos de un contrato de compra-venta en donde se ha dicho que se vende el caballo clavileño por 100 millones de pesos a Natalí. Natalí paga el precio del contrato de compraventa, me entrega los 100 millones de pesos, yo le entrego el caballo clavileño y el contrato se perfecciona. El contrato es perfecto, se formalizó porque es un contrato consensual, su consentimiento y mi consentimiento. Yo le entregué el caballo, consentí en entregarle el caballo, ella me entregó los 100 millones de pesos, consintió en entregarme los 100 millones de pesos y el caballo es de ella. En ella radica el derecho de propiedad. Solo que hemos convenido en ese contrato que si mi hijo Alejandro, que vive en China, regresa de China antes del 8 de diciembre del 2020, el contrato se termina. ¿Qué implica lo anterior? Que ella me devuelve el caballo y yo le devuelvo el precio del caballo, si se cumple la condición, porque la condición es una condición resolutoria. Cumplida la condición, viene el muchacho de China, que significa que ella debe devolver el caballo y yo tengo que devolverle los 100 millones de pesos. Que ella tiene que devolver el caballo en el estado en que se encuentre, con sus aumentos, con sus mejoras, que no pueden haber sido causadas las desmejoras por su culpa, porque si no responderá. Y que yo devuelvo los 100 millones de pesos con sus aumentos y con sus mejoras, vale decir, pienso, con sus frutos, porque el dinero fluctúa. De manera que en los términos del 1544, la condición resolutoria termina el contrato. La condición resolutoria acaba el contrato. La condición resolutoria extingue el derecho de la persona que ostenta la cosa. ¿Por qué motivo? Porque esa es la disposición legal. ¿Qué sucede cuando se deben devolver las cosas y las cosas fluctúan? Recordemos que el Código habla de los frutos en los términos del artículo 715 del Código Civil colombiano. ¿Qué dice la disposición del 715? Lo siguiente: los frutos naturales se llaman pendientes, mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas,
que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas. Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc. Y se dicen consumidos cuando se han consumido verdaderamente o se han enajenado. De manera que esos frutos naturales, en los términos de la ley 714 y 715, son frutos pendientes mientras adhieren todavía a la cosa, son frutos percibidos, los que han sido separados de la cosa, y son frutos consumidos cuando se han consumido o se han enajenado. La disposición del 1745 establece los efectos del cumplimiento de la condición resolutoria. Se deben devolver las cosas entregadas en virtud del cumplimiento de la condición. ¿Y qué pasa si las cosas fructúan? ¿Qué pasa con los frutos? O sea, ¿qué pasa si hay frutos percibidos? ¿Qué pasa si hay frutos pendientes? ¿Qué pasa si hay frutos consumidos? ¿Será que si los frutos percibidos, como no se pueden devolver, se debe el precio y la indemnización de perjuicios? ¿Será que sobre los frutos consumidos, como no se pueden devolver, se debe el precio y la indemnización de perjuicios? Pues bien, esta situación es la que regula el artículo 1545, que dice: verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio. ¿Cuál es el tiempo intermedio? El tiempo de la celebración del contrato y el tiempo de la restitución. ¿Será un día, 2 días, 1 año, 2 años? ¿Qué sé yo? Depende del cumplimiento de la condición resolutoria. Pero lo cierto del fenómeno es que la norma expresa: los frutos percibidos no son susceptibles de devolución. De manera que si le vendí a María Paula el predio del Topacio, que es una finca sembrada enteramente con maíz. Recuerden ustedes que el maíz tiene un ciclo vegetativo de aproximadamente 120, 150 días. Son 4 o 5 meses, desde el momento en que se implanta hasta el momento en que se cosecha. Y el contrato de compraventa que celebré con María Paula está sometido a una condición resolutoria, sencilla: venir mi hijo de China. Y hemos puesto para esa situación un plazo de 3 años. De manera que el contrato está pendiente condictio resolutoria desde el momento en que se formalizó, 1 año, 2 años, 3 años. Si en cualquiera de esos momentos viene mi hijo Alejandro de Europa, el contrato se termina. ¿Y qué pasa con la explotación de la tierra que hace María Paula? María Paula es una mujer con muy buena actitud agropecuaria, cultiva, etcétera, etcétera. Es una buena agricultora. Saca 3 cosechas de maíz al año. Generalmente los agricultores sacan 2. Ella es muy buena y saca 3. Durante el primer año saca 3 cosechas. Durante el segundo año saca 3 cosechas. Siembra la tierra y el maíz está pendiente. Viene mi hijo de China, se cumple la condición resolutoria y el contrato se termina. Significa que María Paula devuelve la tierra y yo le devuelvo el precio. Tendrá que devolver los frutos los frutos percibidos, o sea, los frutos de las 3 primeras cosechas de maíz durante el primer año y las 3 segundas cosechas de maíz durante el segundo año. En los términos del 1745, no. ¿Por qué no? Porque el código así lo plantea. No está obligado a devolver los frutos percibidos. No es maíz, son aguacates, son papayas, es frijol, lo que sea. No está obligada esa persona, que es la deudora de la entrega de la tierra, a devolver con los frutos que ya fueron frutos percibidos. Está obligada a devolver los frutos pendientes. En el ejemplo que les he propuesto, entregará la tierra con la cosecha de maíz.
no tendré que pagar más por esa cosecha de maíz, ni ella podrá pedir que se le entregue más porque entregue el predio con la cosecha de maíz. De manera que su obligación es restituir el inmueble con la cosecha de maíz pendiente porque constituyen frutos pendientes y no constituyen frutos percibidos. ¿Entienden el fenómeno? O sea, la regla es sencilla. En los términos del 1745, la regla implica que si existen frutos percibidos, estos no se devuelven. Si existen frutos pendientes, estos se devuelven. Sencillo. Pero se establece por parte del mismo artículo 1745 una excepción. Dice, salvo que en la convención celebrada por las partes, salvo que en el fenómeno de la ley, en el fenómeno del testador, en el fenómeno del donante, o como ya lo dije, en el fenómeno de los contratantes, se haya dispuesto lo contrario. ¿Qué significa que se ha dispuesto lo contrario? Que la ley dice, se devuelve aún con los frutos percibidos. Se devuelve, dice el testador, aún con los frutos percibidos. Se devuelve, dicen los contratantes, aún con los frutos percibidos. ¿Será que esos frutos percibidos se pueden devolver? Yo pienso que no. ¿Por qué no se pueden devolver? Pues porque seguramente ya se consumieron, ya se vendieron. Entonces, ¿qué deberá hacer la persona obligada a restituir esos frutos? Pagar el precio de los frutos. Pagar la primera, la segunda y la tercera cosecha de maíz. Pagar la cuarta, la quinta y la sexta cosecha de maíz. La séptima no, porque está allí, pendiente. Las otras sí. Siempre y cuando en la ley, en virtud del testamento, en virtud de lo que digan los contratantes, se establezca como fenómeno de excepción todo lo contrario a la regla de 1745. Repito, la regla es sencilla. No se devuelven los frutos pendientes. Perdón, no se devuelven los frutos percibidos. Se devuelven solo los pendientes, salvo que en el contrato se diga un fenómeno diferente. Si se establece ese fenómeno diferente, tendrán que devolverse estos frutos. En el libro de casos, si mal no recuerdo, hay uno en donde se establece que en un testamento el padre le entrega a sus hijos determinados bienes, unos que fructúan y otros que no fructúan. La aplicación del 1745 opera sobre los bienes que fructúan, porque si los bienes no fructúan, ¿cómo vamos a hablar de frutos pendientes o de frutos percibidos o de frutos consumidos en los términos del 715 del Código Civil? No. Hay frutos, hay bienes que fructifican, entonces a esos es que se hace referencia. Y en el caso que les pongo de presente, lo que transmite esa situación de hecho es que el testador ha dispuesto la entrega de determinados bienes y no se cumplen o se cumplen algunas condiciones resolutorias. Y se pregunta, ¿qué hacer al respecto? Pues bien, lo que dice el 1744 y lo que dice el 1745. Dos, las normas claras que establece el Código Civil en materia del cumplimiento de la condición resolutoria. Los romanos decían que las condiciones, una vez cumplidas, tienen efecto retroactivo. Fenómeno muy complicado para la condición suspensiva, porque cumplida la condición suspensiva, la obligación se vuelve pura y simple. Con la condición resolutoria no se sigue la regla porque hay una distinción entre los frutos pendientes y los frutos percibidos. Pero de todas formas, vale la pena que ustedes piensen cuál podría ser el efecto de esa situación que implica volver las cosas al estado que tenían antes, o sea, el efecto retroactivo del cumplimiento de la condición resolutoria. Llegamos a tal vez la norma cumbre de este capítulo sobre obligaciones condicionales. Es la disposición del artículo 1546. Cuando ustedes se encuentren en cualquier tratado de obligaciones, la referencia
a la condición resolutoria tácita, simplemente el tratadista o la jurisprudencia se estará refiriendo al artículo 1546. Pongo de presente la disposición, luego la leo, señalo sus elementos de hecho y los explico para que ustedes tengan una noción clara sobre el tema. Y digo que es un tema relevante porque se presenta con más frecuencia de la que uno piensa en los contratos. Dice el 1546 que en todos los contratos bilaterales, no habla de los contratos unilaterales, sino que menciona que en todos los contratos bilaterales va envuelta, se encuentra íncita, se encuentra metida la condición resolutoria en caso de incumplimiento de uno de los contratantes. Dice el código, en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. En ese caso, puede el contratante cumplido pedirle por conducto del juez de la República al contratante incumplido una de dos cosas. Uno, que cumple el contrato. Dos, que se termine el contrato. Y en ambos casos, con indemnización de perjuicios. Textualmente, la disposición manifiesta lo siguiente. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. De manera que la norma es muy sencilla, pero tiene muchísimos supuestos de ello. Analicémoslos o por lo menos señalémoslos y luego los vamos a estudiar. La condición resolutoria tácita se aplica, 1, a los contratos bilaterales. No se aplica a los contratos unilaterales. 2. La condición resolutoria tácita del 1546 está involucrada, está metida dentro de los contratos. Es un elemento natural del contrato. No necesita especificarse, no necesita estipularse, está íncita dentro del contrato. 3. Como el contrato es un contrato bilateral que genera prestaciones recíprocas, o sea, conmutatividad, de esa conmutatividad que ya estudiamos en los contratos conmutativos, los contratantes cumplen prestaciones diversas, que generalmente son equivalentes. Dice el código que uno de los contratantes cumple y por supuesto el otro contratante incumple. En cuarto lugar, el contratante que cumple tiene dos acciones. Es raro encontrar una norma jurídica que nos otorgue dos acciones. Sin embargo, el 1546 lo hace. Y dice, el contratante cumplido puede ejercitar o pedir la terminación del contrato, o sea, la acción resolutoria, o el cumplimiento del contrato, o sea, la acción de responsabilidad civil contractual. Y por último, en quinto lugar, sea con la acción resolutoria o sea con la acción de cumplimiento, puede pedir la indemnización de perjuicios. Había consideración de que el incumplimiento del otro contratante es un incumplimiento culposo. Y como es un incumplimiento culposo, debe el contratante incumplido que incumplió con culpa, por su culpa, pagar daños y perjuicios. Hagamos entonces la disección de cada uno de estos elementos y expliquemos. Primero, la condición resolutoria tácita se aplica a los contratos bilaterales. Dice el código en el 1546, en todos los contratos bilaterales.
de manera que entendemos que hace referencia a la compraventa, a la permuta, al arrendamiento, que son contratos bilaterales, a todos los contratos bilaterales. No dice el código, y lo deben tener muy claro, en los contratos bilaterales y en los contratos unilaterales, porque en ese caso diría, en los contratos. Significa lo anterior que a los contratos unilaterales, como pueden ser el comodato, como puede ser el mutuo, como puede ser el depósito, etcétera, etcétera, todos los contratos unilaterales, no se aplican normas especiales frente al fenómeno del incumplimiento. Claro que se aplican. Están consagradas en el 1604 o están consagradas en la normatividad de cada contrato. Lo que sucede es que el 1546 es una norma general. ¿Y qué implica una norma general? Que se aplica a todos los contratos bilaterales, aunque no se diga, porque es un elemento que está íncito en el contrato, está metido dentro del contrato, es un elemento natural. De manera que distinguirán ustedes para aplicar el 1546 solo a los contratos bilaterales. ¿Por qué? Refiero lo que ya expliqué con anterioridad. El contrato bilateral es un contrato conmutativo. Es un contrato que implica prestaciones recíprocas. En el arrendamiento yo entrego el uso y el goce de una cosa, mi apartamento que queda en la calle Quinta 1515, y el arrendatario me paga un canon de renta, 100.000 pesos mensuales, por decirlo de alguna forma. De manera que yo entrego el uso y el goce y él me entrega el derecho de dominio sobre unos billetes por 100.000 pesos. Las prestaciones son recíprocas. Si yo celebro un contrato de permuta y cambio el caballo clavileño por la vaca flor, cuerpos ciertos, de una parte entrego el dominio del caballo clavileño y de otra parte la otra persona me entrega el dominio de la vaca flor. O sea, hay prestaciones que son conmutativas, recíprocas, y que en alguna forma, valga la redundancia, siendo los contratos conmutativos, ya vimos cómo esa conmutatividad implica equivalencia, porque si no, podíamos encontrar el tema de la lesión enorme. De manera que desde este punto de vista, en el contrato bilateral se aplica la teoría de 1546 porque es un contrato conmutativo, porque una parte cumple una prestación, porque la otra parte cumple otra contraprestación. Y estamos hablando de contratos bilaterales, no estamos hablando de obligaciones, porque si bien es cierto, en las obligaciones hay dos partes. Uno es el régimen contractual y otro es el régimen obligacional. Y lo que dice el 1546 es, en cierta forma, sencillo. Se aplica a los contratos bilaterales. ¿Entienden la situación? ¿Les queda clara la situación? Pienso que es relativamente sencillo. En segundo lugar, dice que en todos los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria. O sea, está íncita, está metida, se sobreentiende en los contratos bilaterales. Les doy un ejemplo. ¿Recuerdan sus clases de gramática cuando ustedes estaban en primaria y a uno le enseñaban gramática o castellano? El profesor ponía en el tablero una oración. Yo canto canciones en el baño. La ponía en el tablero. Y le decía, Juanito, ¿cuál es el sujeto? Entonces Juanito decía, profesor, el sujeto es yo. ¿Por qué? Porque el que canta en el baño soy yo. De manera que el sujeto es yo. El pronombre yo. El profesor inmediatamente iba hacia el tablero, borraba el pronombre y la oración cambiaba. Quedaba canto canciones en el baño. Y le decía, Juanito, acabo de borrar el pronombre. ¿Quién es el sujeto? Y Juanito decía, sigue siendo el mismo, yo. A pesar de que no está escrito en el tablero y no está referido en la oración, la única persona que canta canciones en el baño, canto canciones en el baño, soy yo.
de manera que el sujeto está tácito, está sobreentendido. Utilizo el ejemplo para explicar el 1546. En el 1546 la condición resolutoria está tácita, está sobreentendida. No significa lo anterior que se tenga que decir en el contrato, en este contrato de compraventa, en este contrato de permuta, en este contrato de arrendamiento, opera el 1546. ¿Por qué no se tiene que decir? Porque es un elemento natural del contrato, siendo el contrato bilateral. Y entonces se entiende que está tácita la condición resolutoria, que está sobreentendida y que opera esa condición resolutoria. En tercer lugar, en los contratos bilaterales, las obligaciones que surgen del negocio jurídico son obligaciones de parte y parte, por lo menos en los contratos bilaterales. Porque saben ustedes que en los contratos unilaterales solamente una persona se obliga. Aquí en los contratos bilaterales ambas personas se obligan. Y cuando manifiesto que ambas personas se obligan, pues simplemente entiendo. El comprador tiene la obligación de entregar la cosa. El vendedor tiene la obligación de entregar la cosa. Y el comprador tiene la obligación de pagar el precio. Son obligaciones recíprocas y hay muchísimas más definidas en el ordenamiento jurídico. Tomo como ejemplo las esenciales desde el punto de vista de la definición de la compraventa. ¿Qué sucede si el vendedor entrega la cosa y el comprador no paga el precio? ¿O qué sucede si el comprador paga el precio y el vendedor no entrega la cosa? Lo primero que debo entender frente a esos dos supuestos es que hay un incumplimiento. Incumplimiento de las obligaciones de las partes del contrato de compraventa. Mi ejemplo es con la compraventa. Desde ese punto de vista, el comprador incumple porque no paga el precio o el vendedor incumple porque no entrega la cosa. Y entonces, ¿cuál es el efecto de ese incumplimiento? Sencillo. El efecto de ese incumplimiento es el 1546. El 1546 regula el efecto de ese incumplimiento en los contratos bilaterales. Si ambos contratantes cumplen, vuelvo al ejemplo de la compraventa, el comprador paga el precio y el vendedor entrega la cosa, ¿será que se puede aplicar el 1546? No, porque el 1546 parte de un supuesto. Uno incumple y el otro cumple. No parte del supuesto en donde ambos cumplen. No parte del supuesto en donde ambos incumplen. Si se celebra un contrato de permuta, celebro un contrato de permuta con María Paula, en donde convenimos cambiar el caballo clavileño por la vaca Vacaflor. Debo entregarle a María Paula mi caballo clavileño y María Paula debe entregarme su vaca Vacaflor. Entonces, convenimos en la permuta y yo le digo, María Paula, entrégueme la vaca. Y María Paula me dice, Carlos, entrégueme el caballo. Si usted me entrega el caballo, yo le entrego la vaca. Y yo le digo, no, si usted me entrega la vaca, yo le entrego el caballo. Y nos ponemos a discutir frente a esa situación y ninguno cumple. El contrato es perfecto, es un contrato consensual. Se perfeccionó por el solo consentimiento de las partes. Cambiar el caballo clavileño por la vaca Vacaflor es un fenómeno consensual, pero hay un incumplimiento recíproco de las partes. Ese incumplimiento significa que María Paula no cumple y que Carlos tampoco cumple. El incumplimiento del recíproco se regula por el 1609. El 1609 manifiesta, palabras más, palabras menos, que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora de cumplir mientras el otro contratante no cumpla o no se allane a cumplir. De manera que frente a esa situación, el 1546
se aplica cuando en los contratos bilaterales uno cumple y el otro incumple, no cuando en los contratos bilaterales ambos incumplen, no cuando en los contratos bilaterales ambos cumplen, porque el fenómeno típico expreso en el código es simplemente una persona cumple y la otra persona incumple. ¿Ven cómo es la situación de sencilla? Ahora bien, dice el código en el 1546 que frente al fenómeno del incumplimiento se le otorgan acciones a la persona que cumple. Y esas acciones son dos. Puede pedir, menciona el código, dice el código, a su arbitrio. Es decir, que puede pedir una de las dos cosas que refiere la ley según su querer. Puede pedir la terminación del contrato. Eso es lo que conocemos en la doctrina, en la jurisprudencia, en la misma ley, con el nombre de acción resolutoria. Pone en ejecución la condición resolutoria. Pone en ejecución esa condición que termina el contrato. Porque puede pedir al juez de la República, oiga, juez, que se termine el contrato. Porque el contrato seguramente ya se formalizó, si es consensual o si es solemne. Ha nacido a la vida jurídica. No estamos hablando de los actos preparatorios para la celebración de los contratos. Estamos hablando de los contratos bilaterales que existen, que se formalizaron, que se realizaron. Entonces le puede pedir al juez de la República, uno, oiga juez, termine el contrato. Esa es la acción resolutoria, acción de terminación del contrato. O le puede decir al juez, ¿por qué no? Oiga juez, yo no quiero que se termine el contrato. Yo lo que quiero es que se cumpla el contrato, de manera que obligue a Natalia a cumplir el contrato. O Natalia a decirle al juez, obligue a Carlos a cumplir el contrato. Y por último, dice el código que en cualquiera de esos dos casos, con indemnización de perjuicios, porque, reitero, el incumplimiento no nace de fuerza mayor o de caso fortuito. Si naciese de fuerza mayor o de caso fortuito, la obligación se extinguiría. ¿No fue lo que vimos en la clase anterior? ¿No es lo que dice el fenómeno del 1729, del 1730, del 1731? Aquí la conducta de incumplimiento de ese contratante es una conducta culposa. O sea, no cumple por su culpa, por su descuido, por su negligencia, por su imprudencia, por su ineficacia, lo que ustedes quieran referido al 63 del Código que habla sobre la culpa. De manera que en este fenómeno, yo, contratante cumplido, le puedo decir al juez, pido el cumplimiento del contrato o pido la terminación del contrato, y en ambos casos con perjuicios. Significa que la conducta de ese contratante que incumplió me generó perjuicios, me generó daños, daño emergente, lucro cesante, de pronto, qué sé yo, daño moral, daño. Tengo que probarlos, tengo que cuantificarlos, tengo que determinarlos y tengo que decirle al juez, esos perjuicios valen tanto. Que se cumpla el contrato y que se me paguen los perjuicios. Que se termine el contrato y se me paguen los perjuicios. Ese es el artículo 1546. ¿Entienden el fenómeno? ¿Entienden los supuestos de hecho de ese artículo? ¿Les quedan claros? Esa condición es una condición resolutoria tácita. Se encuentra inmersa, íncita en los contratos bilaterales. ¿Será que pueden existir condiciones resolutorias expresas? O sea, condiciones resolutorias que pacten, convengan, acuerden las partes, sí. Las partes pueden convenir condiciones resolutorias expresas. ¿Qué implica la condición resolutoria expresa? Que las partes dicen, en tal evento se produce tal fenómeno, la terminación del contrato. Y el ejemplo más claro que les puedo dar al respecto de las condiciones resolutorias expresas lo maneja el Código en las disposiciones sobre la compra-venta cuando habla del pacto comisorio
en los artículos 1930, 31, 32, 33, 34, en especial el artículo 1935 que regula sobre el pacto comisorio. Dicen las disposiciones pertinentes que quiero que ustedes tengan presentes y apliquen, y reitero, dicen lo siguiente. 1930, que es una norma que está en el capítulo 9 sobre las obligaciones del comprador en el contrato de compraventa. Si el comprador estuviera constituido en mora de pagar el precio, el comprador no paga el precio en el lugar y en el tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios. O sea, puedo manifestar que el 1930 es una norma especial porque está prevista para el contrato de compraventa, norma que refiere palabras más, palabras menos, lo que dice el 1546. Solo que expresa que si el comprador, que es quien debe pagar el precio, está constituido en mora y no paga el precio en el lugar y en el tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir dos cosas. Uno, el precio. ¿Qué significa exigir el precio? Pues el cumplimiento del contrato. O dos, la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios. De manera que podrá pedir o exigir el precio o la resolución de la venta con el incumplimiento, con el pago de los perjuicios. Dice el artículo 1935 sobre el pacto comisorio. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compraventa. Entiéndese esta disposición, siempre este pacto comisorio, esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. De manera que el pacto comisorio es una norma especial para el contrato de compraventa. Así lo dice el 1935. Y lógicamente se aplica por la remisión de la permuta, cuando en la permuta dice en lo que no se dispone en el ordenamiento jurídico sobre la permuta, porque son 4 o 5 artículos, se aplicarán las normas de la compraventa, que esa situación del pacto comisorio se puede aplicar ahora en el contrato de permuta por la remisión. Pero no tiene el alcance completo que tiene el 1546, toda vez que la única acción que le otorga la ley a esa persona es la acción de resolución. Dice, por el pacto comisorio se estipula expresamente, se dice expresamente, convienen los contratantes que, no pagándose el precio en el tiempo convenido, se resuelve el contrato. No da paso al cumplimiento del contrato. De manera que la norma de 1935 que plantea el pacto comisorio es una norma que prevé la resolución del contrato, la terminación del contrato, no prevé el cumplimiento del contrato. Y tiene que ser expreso. ¿Qué significa que tiene que ser expreso? Significa que no opera en forma tácita, significa que hay que convenirlo, significa que en los contratos consensuales hay que estipularlo verbalmente y en los contratos solemnes hay que consagrarlo en la escritura pública que formaliza esa solemnidad. ¿Por qué motivo? Porque se expresa. La condición resolutoria tácita del 1546 no necesita expresarse. La condición resolutoria expresa del 1935 pacto comisorio, valga la redundancia, requiere de expresión. Es un pacto, es un convenio, requiere de expresión. Hay que hacerlo así, hay que expresar. A renglón seguido, la disposición del 1935, artículos 1936 y 1937 y 1938 dicen:
36. Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de las acciones que concede el artículo 1930. O sea que puede la persona cumplida ejercitar la acción que surge del pacto comisorio y decirle al juez: juez, ejercito la acción comisoria, que es la que surge del pacto comisorio. ¿Para qué? Para que se termine el contrato y se me paguen los perjuicios. O puede decirle al juez: juez, yo no ejercito el pacto comisorio, ejercito las acciones del 1930 que me permiten pedir que se pague el precio o que se termine el contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. De manera que el contenido de la acción del pacto comisorio 1935 es distinto al contenido de la acción del 1930, porque el 1930 es mucho más amplio. El 1935 únicamente hace referencia a la terminación del contrato. Y dice luego el artículo 1937, si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Permítanme hacer algunas precisiones sobre esa norma, sobre esa disposición. Pregunto, para que ustedes entiendan, ¿en qué consiste la expresión ipso facto? Lo digo por experiencia y la mayoría de ustedes o alguno de ustedes responderá: ipso facto es así, de inmediato, sin necesidad de plazo, es de inmediato. Eso es lo que generalmente me han respondido los estudiantes de otros cursos. Puede que en ustedes el caso sea diferente y entiendan que la expresión ipso facto no es otro fenómeno que por razón del hecho. Ipso por razón, facto hecho. De manera que ipso facto no es así de inmediato, sino simplemente por razón del hecho. Y por razón del hecho es que se da un pacto comisorio. Ese es el fenómeno del hecho. Y es un fenómeno también de derecho. Hay un pacto comisorio. De manera que lo que expresa esta disposición que estamos estudiando es que si se estipula que por no haberse pagado el precio, pacto comisorio, se resuelva por razón de ese fenómeno ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Parece que el término es casi que un término diabólico, 24 horas, al momento de la notificación de la demanda. ¿Será que en la práctica el fenómeno es así? Pienso que dista mucho de ser un término inmediato. Les voy a explicar por qué. Se celebra un contrato de compra-venta con un pacto comisorio en virtud del cual se pide la terminación del contrato. Dice la ley que la persona que incumplió, que es en este caso el comprador, que no pagó el precio, puede hacer subsistir el contrato pagándolo dentro de las 24 horas subsiguientes a la notificación de la demanda. De manera que voy donde el juez de la República y le digo al juez de la República: juez, celebré un contrato de compraventa de un bien inmueble. Juez, en ese contrato de compraventa se previó un pacto comisorio en los términos de 1935. Juez, convinimos por medio de ese pacto comisorio que el comprador debería pagar en determinado tiempo. Juez, no pagó. Juez, el comprador incumplió. De manera que pido que se apliquen los efectos del pacto comisorio. Vale decir, pretensiones. Primera, se termine el contrato y se lo condene a pagar perjuicios. Esa es mi demanda. Mi demanda se lleva a la oficina de apoyo judicial. En la oficina de apoyo judicial se radica. Le corresponde en turno a uno de los juzgados civiles del circuito por razón de la cuantía. Supongamos el quinto civil del circuito.
puede ser cualquiera otro, no importa. En el juzgado quinto civil del circuito radican mi demanda, o sea que yo la presento, por decir algo, hoy, la llevan al juzgado, esta misma tarde o mañana, la radican, le dan un número de radicación, y resulta que el paso siguiente es que el juez examine la demanda, saber si cumple los requisitos adjetivos previstos en el artículo 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vale decir del Código General del Proceso, y si los cumple la admite. ¿Qué dicen las disposiciones sobre pacto comisorio? Que si el demandado, que es en este caso el comprador que no pagó el precio, lo paga dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. ¿Y cuánto se demoran en admitir la demanda? Se demoran 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, 15 días, no sé. Hay algunos juzgados que son muy rápidos, pero la mayoría no. Y mientras esa mayoría no es rápida y no admiten las demandas, no tiene cabida en los efectos de esta disposición, porque tiene que admitirse la demanda. Y después de admitirse la demanda, tiene que notificarse al demandado. De manera que, ¿cómo notifico ese auto admisorio de la demanda al demandado? En primer lugar, le mando por correo especializado, por mensajería, una comunicación diciéndole hay un proceso en el juzgado tal, por favor acude a ese juzgado a notificarse de la demanda. El demandado recibe el aviso y no lo atiende, hace caso omiso del aviso. Pasan los términos establecidos para esa comparecencia y entro a notificar al demandado por aviso. Notificar al demandado por aviso significa cumplir una formalidad especial de aviso con un rigorismo establecido con la ley, cuando no es de emplazamiento, y resulta que mando el aviso por correo, por mensajería especializada, y cuando lo recibe la persona que debe irse a notificar, puede dejar pasar un tiempo, X tiempo. Al final, la ley establece unos términos especiales que si transcurren dan por notificada a la persona. Lo que quiero significar con esto es, ¿será que esa situación de las 24 horas siguientes al momento de la notificación del auto admisorio de la demanda es tan rápida? Yo he tenido demandas en juzgados en Cali que se han demorado 2 meses en ser notificadas. Y he tenido pleitos, en este momento tengo un pleito en el juzgado noveno civil del circuito, donde llevo más de 2 años y no he podido notificar a todos los demandados. Y llevo 2 años. 2 años de mensajes, 2 años de concurrir a hacer mi entrega, de mandar las notificaciones, de perseguir a Leasing Bancolombia que no se deja notificar, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el término puede parecer corto desde el punto de vista del derecho sustancial, pero en la práctica tiene que acompasarse con las normas de derecho procesal. Entienden la gran distinción que existe entre la condición resolutoria del 1546, que es tácita, y la condición resolutoria expresa prevista por el 1935, que habla del pacto comisorio. Bien. Lean los artículos pertinentes, 1930, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, etc. Compárenlos con el 1546 hasta que tengan ustedes una noción clara de la operatividad de la condición resolutoria tácita y de la condición resolutoria expresa. Me quedan 2 artículos para explicarlos, que son el 1547 y el 1548, y hablar del último, del 1549, que habla sobre la transmisión de las obligaciones condicionales. Dice la disposición del 1547 lo siguiente: si el que debe una cosa mueble la debe a plazo, o la debe bajo condición suspensiva, o la debe bajo condición resolutoria y la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra los terceros poseedores de buena fe.
O sea, el 1547 establece una serie de disposiciones con relación a las cosas que se deben cuando las cosas son muebles. Vale decir, celebré un contrato de compraventa con el caballo clavileño, es un bien mueble. Celebré un contrato de compraventa sobre la vaca Vacaflor, es un bien mueble. Sobre el perro Rintintín, es un bien mueble. Sobre un diamante, es un bien mueble. Lo que sea, sobre bienes muebles. Pero he vendido esos bienes muebles o bien a plazo, evento futuro y cierto que está por allá, o bien a condición, evento futuro pero incierto, que puede suceder o no. Y dice la disposición del 1547 que la condición puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. Suspensiva suspende el derecho del acreedor, resuelve, acaba el derecho. De manera que, ¿cómo interpreto esa disposición? ¿Y cuál es el efecto de la misma? Para que ustedes puedan tener la comprensión exacta, la vuelvo a leer. Si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria la enajena, lógicamente, a otra persona, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. Los supuestos del fenómeno son: se vende una cosa que es mueble. La venta es una venta sometida a plazo o a condición suspensiva o a condición resolutoria. Y se enajena a otra persona distinta. Será que la persona a quien inicialmente se vendió la cosa puede reivindicarla, puede ir donde el juez y decir: juez, que se me devuelva la cosa porque la cosa es mía. Vamos por partes. Sabemos que la venta de un bien mueble es consensual. Se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Vale decir, no es solemne. No se necesita ni escrito ni escritura pública. Es consensual. Y resulta que le vendo a Natalie el caballo clavileño. Se lo vendo por 50 millones de pesos. Natalie me paga el caballo, me entrega los 50 millones de pesos y yo le digo: Natalie, le entrego el caballo dentro de 10 días. De manera que dentro de 10 días usted tiene su caballo clavileño. Mientras tanto, yo lo tengo en mi finca, lo cuido, lo conservo y demás. ¿Entienden el ejemplo? Sencillo. Hay un contrato de compraventa de un bien mueble, caballo clavileño. Se perfeccionó, el contrato es un contrato válido, real, perfecto. Existe. Solo que se ha previsto para la entrega un plazo. O se ha previsto para la entrega una condición: que yo me case, que Natalie se case, cualquiera, positiva o negativa, o una condición resolutoria. Analizaremos luego el caso de la condición resolutoria. Y como yo tengo el caballo y yo lo cuido y lo conservo, de pronto, el fin de semana, aparece en mi finca un tercero, Julián. Julián ve el caballo y me dice: Carlos, le compro el caballo. Y yo le digo: no, no se lo puedo vender. Y él me dice: estoy enamorado de ese caballo. Le puedo pagar hasta 300 millones de pesos por el caballo. Inmediatamente comienza a bullir en mi mente más o menos el siguiente fenómeno. Yo vendí el caballo, se lo vendí a Natalie por 50 millones de pesos. Este señor viene y me ofrece 300 millones de pesos. Me voy a ganar 5 veces más. Entonces simplemente se lo vendo a él y le digo a Natalie cualquier cosa o le devuelvo el dinero y no hay problema. Le respondo a Julián: si usted me paga los 300 millones de pesos ya, le vendo el caballo. Julián, hombre poderoso, saca su chequera, 300 millones de pesos, me los entrega y me dice: me llevo el caballo. Y se lo lleva. ¿Entienden el fenómeno? Inicialmente le vendí el caballo a Natalie por 50 millones de pesos. Se lo vendí sometido a plazo, con entrega diferida. Luego aparece otra persona que me compra el caballo a mayor precio
Yo se lo vendo, he vendido el caballo a 2 personas, se lo vendo al segundo, se lo entrego, recibo el precio. Y cuando llega Natalie a recibir su caballo, le digo, Natalie, qué pena con usted, pero el caballo se murió. O resulta que el caballo tuvo un problema, más bien tenga 50 millones de pesos, le doy 10 ahí como para mitigar los perjuicios, qué sé yo, váyase usted con 60 millones de pesos, Natalie recibe sus 60 millones de pesos, se va y saliendo de la finca se encuentra con el mayordomo y pregunta o le dice qué cosa es eso del caballo que se murió. Y el mayordomo le dice, no, el caballo no se murió, aquí vino un señor Julián y se llevó el caballo porque el patrón se lo vendió. Entonces Natalie, que es la dueña del caballo, porque el contrato se perfeccionó, va donde un juez de la República y le dice al juez de la República, juez, 1547, acción reivindicatoria. Yo, Natalie, presento acción reivindicatoria contra Julián para que me devuelva el caballo. ¿Por qué motivo? Porque los términos del artículo 1547 manifiestan que yo puedo pedir la restitución del caballo. Entonces demanda a Julián y Julián dice, yo soy un tercer poseedor de buena fe. Yo no sabía que se había vendido el caballo. Yo simplemente pagué 300 millones de pesos por el caballo. De manera que yo soy poseedor de buena fe y a mí me ampara la ley. El fenómeno de la buena fe que ampara al poseedor, en ese sentido, es de buena fe. Fenómeno, entonces, ¿qué sucede con el juez? Pues el juez no puede obligar a que proceda la acción reivindicatoria y ordenarle a Julián que devuelva el caballo a Natalie porque él es un poseedor de buena fe. Cambiemos el ejemplo. Cuando llega Julián a mi finca, le digo, no le puedo vender el caballo porque el caballo ya lo vendí. Y él me dice, no importa, no importa. No importa que usted lo haya vendido. Cualquier artilugio le dice usted a la compradora Natalie y frente a esta situación yo me llevo el caballo. Resulta que en ese caso yo soy de mala fe, Julián es de mala fe. Y cuando Natalie propone la acción reivindicatoria para que se devuelva el caballo, no podrá el adquirente segundo decir que es de buena fe. Y entonces procederá el fenómeno de la acción reivindicatoria y tendrá que restituir el caballo. ¿Entienden el fenómeno? Lo mismo se da cuando la obligación está sometida a una condición suspensiva o a una condición resolutoria. No se entregan las cosas porque la condición es que yo me case con Juana y mientras eso sucede tengo el caballo. O con la condición resolutoria entrego el caballo y resulta que la dueña del caballo, a pesar de que sabe que existe la condición resolutoria, sin respetarla, vende el caballo. Entonces, ¿cuál es la aplicación? 1547. ¿Qué sucede con el 1548? Lo propio, solo que el 1548 refiere para bienes inmuebles, mientras que el 1547 refiere para bienes muebles. Como el 1548 refiere para bienes inmuebles, el contrato se perfecciona con la solemnidad, la escritura pública. Y todo lo que no consta en la escritura pública no puede obligar a los terceros adquirentes. De manera que cuando ustedes estudien los títulos, que es un fenómeno común y corriente que hacen los abogados, yo les voy a decir cómo aprenden, les voy a enseñar cómo leen los títulos. Los leen de la primera palabra, de la primera hoja, a la última palabra de la última hoja, que generalmente es el segundo apellido del notario. Los leen todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque ustedes no saben en qué parte de la escritura los contratantes, las partes cambian el fenómeno. De pronto dicen, sexto, precio de la negociación. Son 500 millones de pesos que el comprador paga de contado. Y más adelante dice, por allá metido en las cláusulas fiscales de paz y salvos y demás, se aclara que los 500 millones de pesos no los pagaron de contado, sino 250 en la escritura y 250 en 3 meses. Allí hay una condición resolutoria. Y si ustedes no la han visto, porque leyeron la escritura por partes, o no leyeron toda la escritura, corren el riesgo de decirle a su cliente cosas que no son exactas, cosas que no son reales. Podrán decirle a su cliente, no hay condición resolutoria,
Porque en la cláusula sexta se dice que se pagó de contado, cuando más adelante se dice que no se pagó de contado. De manera que tendrán ustedes que leer todas las escrituras, todos los documentos y todos los títulos de cabo a rabo, de la primera palabra de la primera hoja a la última palabra de la última hoja. ¿Entienden el fenómeno? Por último, dice la disposición del artículo 1549 que el derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a los herederos y que lo mismo sucede con la obligación del deudor. O sea, la regla implica que las obligaciones condicionales, vale decir, aquellas desde el punto de vista obligacional, se transmite el derecho del acreedor y se transmite la carga del deudor cuando uno de ellos dos fallece. Me han oído decir en infinidad de oportunidades que los derechos y las obligaciones se transmiten por causa de muerte. Esta es una aplicación más de ese fenómeno. Si yo soy acreedor de obligación condicional y muero, transmito ese derecho a mis herederos. Si yo soy deudor de obligación condicional y fallezco, transmito esa carga a mis herederos. No se transmite porque en forma expresa lo dice la ley cuando se trata de asignaciones testamentarias. Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. Y por último, el acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias. De manera que dentro del intervalo que trae la disposición, si yo soy acreedor, puedo impetrar las medidas de conservación, ir a decirle al juez de la República: juez, que se conserve la cosa, juez, que se apliquen los cuidados a la cosa, juez, que se cumpla a cabalidad lo que dice el artículo 1605 y 1606 sobre conservación de las cosas. Significa lo anterior que las obligaciones condicionales, tanto desde el punto de vista activo como desde el punto de vista pasivo, se transmiten por causa de muerte. Así terminamos el tema de las obligaciones condicionales. Hablaremos en la próxima sesión sobre las obligaciones de género y luego, más adelante, en otra sesión, hablaremos sobre las obligaciones solidarias. Mil gracias.